lunes o martes, no me acuerdo cuándo nos vimos, les dejé de tipo tarea, leyeran qué es tecnología de materiales y para qué les iba a servir a ustedes. Entonces empezamos con esta pregunta y los escucho. Ok, gracias, Rocío. ¿Alguien más? Bueno, yo encontré que es una disciplina enfocada en el desarrollo, el procesamiento y prueba de diferentes materiales para la creación de diversos productos. Y yo lo relacioné más como con estos de los órganos, la impresión de órganos y lo de las biotintas y todo esto, porque encontré uno que, bueno, mencionaba que era un reto, que fue la impresión de una córnea y estaban buscando como un material que pudiera mantener la forma cóncava de la córnea. Y eso fue como lo difícil de ese proyecto. Ok, gracias, Daniel. ¿Alguien más? Ah, yo encontré que la tecnología de materiales es el estudio en la puesta en práctica de técnicas de análisis, estudios físicos y desarrollo de materiales, y yo lo relacioné un poco más con la ingeniería de tejidos, y encontré que la función de los biomateriales en esta área es la de procurar la promoción de la proliferación, la diferenciación y la sobrevivencia de las células. Ok, ¿quién más? Yo lo encontré más que nada por las cuestiones de la biocompatibilidad y de todos los factores que tenemos que tener en cuenta para determinar qué materiales vamos a usar en nuestras, pues en los productos o en los equipos que vayamos a usar. Más que nada porque tenemos que tener en cuenta la degradación o la no toxicidad o la tasa de corrosión y el diseño estructural para que no vaya a tener reacciones alérgicas o inmunológicas o riesgo de contaminación en el usuario final. Ok, vale, gracias, Isaac. Pues ya todos participan. Creo que me faltan como 3, así que denle. Bueno, yo encontré el tema de la compatibilidad de los biomateriales, que básicamente la tecnología de los materiales aplicados a la biomédica estudia más esa parte, que son como materiales biológicos que puedan aplicarse o que tengan la capacidad de integrarse a un organismo vivo para cumplir cierta función formando parte del mismo ser vivo de manera natural o a través de algún implante. Ok, gracias, Edgar. Yo encontré que la ingeniería de materiales estudian las materias a niveles atómicos o moleculares y su relación con sus propiedades. Y pues es lo que están diciendo mis compañeros. O sea, en biomédica tenemos que buscar materiales que se adapten a, a nosotros para que puedan servir, por ejemplo, las prótesis o las órtesis o los órganos, como decía mi compañero Daniel. Ok, muy bien. De todo lo que me dijeron, si juntamos todo lo que dijeron, es correcta esa definición. Pero ahora vamos a definirlo más sencillo y más simple, que es, bien, ciencia o tecnología de materiales son bastante parecidos. Vamos a definir bien qué es esto. Sale, bueno, como primera parte, son 2 grandes puntos. Como bien lo mencionaron, necesitamos saber algo esencial de la materia para empezar a estudiar como tal qué son los materiales. Que nosotros necesitamos saber qué es la microestructura, la composición química, cómo lo vamos a hacer, es decir, no, a ustedes sí les tocó prácticas en laboratorio, ¿no? Lo que les dio el Lizalde, no me acuerdo, creo que Mario era el que les daba laboratorio, lo que hacían de cristalizar, de juntar un reactivo con otro, esperar y que se diera otra cosa, a eso se le llama síntesis. Técnicamente tú en una síntesis
vas a obtener la materia prima para poder procesarla y bueno, ahora sí, obtener un producto de utilidad, ¿vale? Estos son los 4 puntos importantes que se debe estudiar y saber en tecnología de materiales, ¿vale? La microestructura, la composición química, el método de síntesis y el método de procesado. Vamos a ver ahorita un poquito más la diferencia entre uno y otro. Pero una definición simple de qué es tecnología de materiales debemos tener en cuenta, si yo creo que leyendo también ustedes lo percataron, que esto es un campo interdisciplinario, ¿vale? Necesitamos de varias ciencias para auxiliarse y, bueno, obviamente poder conocer perfectamente las propiedades de este material, o bien, de todos los materiales. ¿Y esto con qué objetivo? Pues bueno, se tiene que integrar en una investigación, ya sea para tener dos objetivos, crear nuevos materiales, o bien los materiales que ya existen, mejorarlos para que sigan, digamos, siendo útiles en nuestro día a día, ¿sale? No es lo mismo utilizar algún producto que se realizó por ahí de los años 60, 70, no va a tener la misma utilidad que tuvo en esos años hoy en día, ¿sale? Es más, cosas que se hicieron hace 5 o 10 años ya no son útiles hoy en día. La ciencia de materiales está involucrada en este proceso, ¿vale? ¿Sí se entendió? Sí, Sí, profe. Perfecto. Y bueno, ahora sí, ¿cuáles son estos 4 puntos que les dije? Microestructura, composición, síntesis y procesado. Pues bueno, lo primero, a nivel molecular se debe entender, o bueno, mínimo se debe tener una noción de cuál es esta composición y microestructura y por qué es importante. Pues bien, estos dos conceptos son los responsables directamente de dictarnos y también, digamos, de sugerirnos cómo va a ser su comportamiento químico, ¿sale? E inherentemente también un poquito cómo va a ser su comportamiento físico. ¿A qué me refiero con comportamiento físico? Si va a estar rugoso, si va a estar como muy lisito, si al momento de que nosotros lo toquemos quizá nos dé como tipo toques, si lo podemos doblar fácil, si va a estar demasiado duro. Todo eso se puede predecir desde que nosotros sabemos la microestructura o bien la estructura cristalina, así también se le llama, a esto que parece como cubos con puntitos en cada esquina, se le llama microestructura, ¿sale? O estructura cristalina. Ambos conceptos pueden ser utilizados, digamos, indiscriminadamente. ¿Y esto de qué depende? Pues bien, también debemos tener en cuenta que el concepto estructura y composición tienen una relación bastante íntima. ¿Por qué? Porque dependiendo del tamaño de los átomos que van a componer a la materia, estos átomos van a preferir acomodarse de una u otra forma en el espacio. Y este acomodo se le va a llamar estructura cristalina. ¿Sale? Si yo tengo átomos muy pequeños, seguramente se va a crear una celda, digamos, sencilla. ¿Sale? Entre más grandes o más átomos tenga la composición química, la estructura cristalina va a ser más compleja, ¿sale? Porque necesita encontrar un acomodo óptimo que debe cumplir dos características. ¿Cuáles son estas dos características? Debe ser el de mínima energía. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se acomoden, la energía que estos van a necesitar para mantenerse en ese lugar sin sufrir fuerzas de repulsión o de atracción sea la mínima, ¿sale? Y la otra es que estructuralmente también debe ser estable. ¿Qué quiere decir esto? Pues no podemos tener estructuras geométricas muy complicadas porque inherentemente una estructura geométrica muy complicada, aplicado bien ya en términos químicos o físicos, ocupa mucha energía para mantener ese equilibrio. Entonces siempre la materia va a buscar acomodarse en la manera de menor energía. Y esto va a depender directamente de su composición.
Aquí tenemos el ejemplo de la sal. Nosotros solamente vamos a poder percatarnos de que tenemos esos granitos de sal. A veces son muy blancos, o si los miramos detenidamente, son semitransparentes, pero como están todos juntos, dan esa apariencia de color blanco. Si nosotros llegamos a tener un equipo de microscopía que nos permita ver cómo es que está acomodado realmente en el espacio los átomos que lo componen, vamos a percatarnos que están así, en una estructura cúbica, y tienen un orden. Es decir, los átomos verdes van a ser los átomos de cloro y los átomos azules, en este caso, van a ser los átomos de sodio. Y ver cómo están acomodados. Y aquí viene lo que yo les decía. Recuerdan que les dije que deben estar digamos que en un equilibrio. El átomo de cloro va a tener una carga negativa y el átomo de sodio va a tener la carga positiva. ¿Qué pasa si yo tengo dos cargas de igual signo y las junto? ¿Qué fenómeno sucede? ¿Se repelen? Se repelen. Ok, y si son de diferentes, se van a atraer. Lo que yo tengo que buscar, bueno, más bien la naturaleza busca tener ese equilibrio, porque no quiero que ni se repelan, ni que tampoco se atraigan. Vean cómo está la configuración. Tengo una negativa, una carga positiva y otra vez una negativa. Y esto va a provocar que esto se estabilice. ¿Están de acuerdo? Y vean cómo está negativo, positivo y así durante toda la estructura. Eso va a provocar que se haga un equilibrio electrostático y que nuestra estructura sea estable y que la sal vaya. La estructura del grano de sal, nosotros la podemos ver. Si nosotros llegamos a tener una estructura inestable, simplemente lo que nosotros notaríamos es que el material se empieza a romper, ¿sale? Cuando caminan por la calle y han notado que las grietas en el cemento poco a poco se, digamos, hacen más grandes, es por un efecto muy similar a esto. No está bien estructurado, entonces como tiene mucha energía almacenada y no tiene cómo disiparla, se tiene que romper para que al momento de romper salga toda esa energía almacenada. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Pero bueno, hasta aquí se va entendiendo cómo es importante la relación entre la composición química y cómo estos átomos se van a acomodar en el espacio para poder nosotros tener al final algo, pues bueno, tangible. Sí. Bien. Y ahora, esta parte de la síntesis y el procesamiento quizá pueda sonar que es prácticamente lo mismo, pero tienen una ligera, digamos, diferencia que es lo que hace todo el cambio. La síntesis, como les mencioné, es el proceso mediante el cual nosotros, al combinar sustancias químicas, vamos a obtener un nuevo producto. Este nuevo producto o nuevo elemento, sustancia, como quieran llamarlo, ya tiene potencialmente un uso en el mercado, ¿sale? Pero como tal es solamente materia prima. No sé, digamos, hacemos una reacción de polimerización. Eso lo tuvieron que haber visto en orgánica. Es decir, obtienen un polímero o, como digamos coloquialmente se le conoce, un plástico. Al momento que ustedes hacen esa reacción de polimerización, técnicamente ya tienen el plástico, pero solamente les va a salir literalmente un plástico amorfo, o sea, sin forma, simplemente va a estar ahí ya la consistencia de ese material plástico, sin embargo no tiene ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque pues no tiene forma, o sea, nomás está ahí la plasta de plástico, pero no sirve, todavía no tiene esa utilidad. Sin embargo, es la materia prima para agarrar ese polímero obtenido y a través de un procesamiento, es decir, un método o una metodología que le va a dar sentido y un uso para nuestras necesidades. ¿Cuál podría ser, digamos, lo más fácil? No sé, hacen un vaso o hacen un plato de plástico. Suena muy simple esta aplicación, sin embargo, ahí está la diferencia. En la síntesis yo obtuve el polímero, pero esa plasta de polímero que obtuve no tiene ninguna utilidad, simplemente es la materia prima. Cuando yo agarro esta materia prima y ahora sí la someto a una secuencia de pasos o bien a un proceso,
para que al final yo obtenga una estructura, un dispositivo o una sustancia que ahora sí ya tiene una utilidad, ¿sale? En la síntesis yo obtengo la materia prima y en el procesamiento yo agarro esta materia prima para que el producto final tenga realmente un uso, ¿sale? Y esto también es importante. Yo puedo llegar a un mismo, digamos, a una misma sustancia, materia prima, mediante diferentes métodos de síntesis. Y estas variaciones en el método de síntesis también van a repercutir directamente en la calidad del producto final. Un ejemplo, me imagino la gran mayoría de aquí ha visto Breaking Bad, ¿o no? Sí, profe. Ok. Recuerdan que cuando empiezan a hacer la metanfetamina, usan un proceso que utiliza aparte otros precursores. La metanfetamina que obtenían era buena, sin embargo, cuando Walter ocupa su nuevo método donde hace la meta azul, era de muchísima mejor calidad. Era el mismo producto, sin embargo, tenía mejor calidad. Esto es porque las rutas de síntesis fueron diferentes y eso también ustedes deben tenerlo en cuenta. Que podemos llegar mediante varios métodos de síntesis a un mismo producto final. Sin embargo, sí podemos tener variaciones en la calidad de este producto, ¿sale? De igual manera, una vez que tú tienes tu materia prima obtenida del método de síntesis, vas a tener gran opciones de procesamiento y este procesamiento también le va a dar propiedades específicas al producto final. Un ejemplo que les pongo en procesamiento es un metal. Agarramos una pieza metálica como materia prima y la vamos a fundir, ¿sale? De esa misma, digamos, muestra de metal, vamos a hacer una lámina, vamos a empezar a crear alambres y también vamos a hacer un cubo de metal, ¿sale? Partimos de que tenemos todo el origen fue del metal fundido. La única diferencia que yo le di, porque fue igual a la misma temperatura, la diferencia es que a uno lo puse para hacer láminas, otra porción hice alambres y otra porción la compacté e hice un cubo de metal. ¿Cuál creen que sea más resistente a impactos? ¿El alambre, la lámina o el cubo? O sea, que agarren un martillo y le peguen y que esta medio se empiece como, digamos, a abollar. ¿Cuál va a resistir más? El cubo. Exacto. Si yo quiero romper cualquiera de los tres objetos, ¿cuál voy a romper primero? El alambre. ¿Ok? Y si yo quiero, digamos, que cubrir una superficie para que me dé sombra, ¿cuál voy a usar? ¿Voy a usar alambres, el cubo o la lámina? Lámina. ¿Ok? Lo que quiero que noten en este ejemplo es que aunque yo partí de la misma materia prima y técnicamente el proceso de fundición fue el mismo, al momento de que yo ya le di la forma, es decir, el procesamiento que le di, hizo estas variaciones y el producto final, aunque provienen de la misma materia prima, tiene diferentes usos y también tiene diferente comportamiento mecánico, ¿sale? ¿Sí se va entendiendo? Perfecto. Ahora, la tecnología de materiales, digamos que es más una analogía a la ingeniería de materiales, ¿sale? Técnicamente es más directo al concepto de ingeniería de materiales. Sin embargo, existe algo llamado ciencia y también algo que se llama ingeniería, o sea, ciencia e ingeniería de materiales. Se ocupan en conjunto, sin embargo, tienen algunas diferencias. La primera, la ciencia de materiales, es la que va a estudiar todas las relaciones de lo que acabamos de ver. Va a estudiar qué onda con la síntesis y qué le va a pasar a las cosas con las variaciones de los procesos. Y también va a estudiar qué pasa con la microestructura
y qué propiedades les va a dar esta microestructura mediante el proceso de su composición, ¿sale? O sea, lo que acabamos de ver, esto de aquí es composición, estructura, estudiar cómo está acomodado y qué elementos químicos tiene, y esto, cómo obtenemos la materia prima, y si yo le hago una variación a esta materia prima para obtener un producto final, todo eso lo va a estudiar la ciencia de materiales. Es decir, la ciencia de materiales va a ser completamente teórica. Va a dedicarse a comprender por completo esos 4 puntos, ¿vale? No se, vaya, ciencia de materiales no se va a desgastar en, bueno, y si ahora hago un nuevo proceso, ahora, o esto lo voy a aplicar para, no sé, hacer un marco de ventana. Es un ejemplo simple por decir. No, ellos simplemente te van a dar todas las bases teóricas para que se pueda comprender el comportamiento de los materiales, pero simplemente a nivel teórico. Los encargados de aplicar ese conocimiento derivado de la ciencia de materiales van a ser los ingenieros en materiales o bien los tecnólogos en materiales, ¿vale? Ellos, ¿qué van a hacer? Agarrar toda esa parte teórica y ahora sí la van a aplicar, ¿sale? Es decir, van a agarrar el material y lo van a convertir o bien transformar en dispositivos que tengan utilidad, ¿sale? Es como les menciono. Y esta utilidad tiene que ir de la mano a las tendencias y necesidades de, vaya, de la población en general, del día al día. Las necesidades que tenemos hoy en el 2022 no son las mismas siquiera las necesidades que tuvimos hace 2 años, en el 2020, ¿vale? Entonces, el ingeniero de materiales siempre tiene que estar a la vanguardia y a la tendencia de qué hacer, qué se tiene que realizar para cumplir y satisfacer las necesidades de, vale, de nuestra actualidad, de nuestro entorno, ¿vale? ¿Se entendió esta diferencia? Sí. Perfecto. Ahora, ya en el campo de la aplicación, cuando ya tienen y deben, digamos que sacar a relucir estos conocimientos de la ciencia y de la ingeniería de materiales, deben tener 4 puntos súper importantes. Los primeros 3 ya los vimos. Es la microestructura, ¿sale? Es decir, cómo se van a acomodar los átomos en el espacio. ¿Y esto para qué va a servir? Pues bien, a partir de esta vas a poder determinar la textura del material y también más o menos cuál va a ser su comportamiento mecánico al momento de que ya se empieza a trabajar. Luego, la síntesis y el procesamiento. Va a servir justamente para todo el choro que les eché aquí, de que vimos de la metanfetamina y del ejemplo de la pieza metálica. Es para eso, para ver, oye, si yo lo hago así, bueno, voy a obtener esto y chance puedo utilizarlo en esta aplicación. Sin embargo, para otra, pues no es tan pertinente. Para esto te va a servir saber esa relación entre la síntesis y el procesamiento. Y por último, la composición. La composición, digamos que es más importante en aplicaciones finas. ¿En qué me refiero en aplicaciones finas? Por ejemplo, microelectrónica, electrónica como tal. Aplicaciones de aviación también es muy importante. No sé si han visto Iron Man 1, la película. Sí, profe. El primer prototipo que hizo de la armadura Mark, cuando sube a cierta altitud, ¿qué le pasa a la armadura? Se congela. ¿Y cómo la solucionó? Ahí hizo una aleación con oro, me parece. Técnicamente lo que hizo fue cambió la composición para que ahora digamos que la sustancia resultante final tuviera, digamos, esa nueva capacidad o característica que sirviera para que no se congelara a ciertas altitudes, ¿sale? Entonces, para eso es muy importante la composición, para darle y conferirle nuevas propiedades. Cuando veamos aleaciones, esto ya tiene un poco más de sentido, pero bueno, en la película, eso que hizo Iron Man es completamente cierto, ¿sale? Obviamente, en los aviones no usan oro porque sale muy caro, pero usan otra combinación de metales que permite lo mismo. O, bueno, otro ejemplo, ¿han visto lo que lo llaman pluma de la NASA? ¿O no les suena?
No me suena a mí. Bueno, técnicamente a la NASA no se le hizo cool utilizar lápices para que los astronautas en la estación espacial pudieran escribir. Entonces gastaron bastante dinerito en una convocatoria para que varios grupos de investigación, era digamos que competencia libre, hicieran una pluma que pudiera escribir en el espacio. Una pluma convencional son como las que creo que todo el mundo tiene, es donde sale la tinta y pues el popotillo donde está la tinta, ¿no? Y por acción de gravedad, esta baja al momento que escribimos y pues ya, se hace la letra. Pero en la estación espacial, como no hay gravedad, obviamente no se podía escribir. Como les menciono, ese problema se pudo haber solucionado con un lápiz, sin embargo, pues no se le hizo cool a la NASA. El proyecto que ganó fue un grupo, creo que fue de Suecia o de por allá de Europa. Fue una combinación de metales, es decir, una aleación. Esta aleación al momento de tocar el papel lo oxida y parece tinta normal. Y eso fue porque se metieron con la composición de la aleación para generar que en el papel, en la celulosa, pues, se hiciera esa reacción de oxidación y obviamente pareciera como si tuviéramos tinta sobre el papel, pero no, es el mismo papel oxidado. Y ahí es otro ejemplo de qué pasa con la composición y las propiedades químicas que le confiere ponerle, aunque sea un átomo de más, eso hace que cambie completamente su apariencia física. Un ejemplo, la diferencia entre un diamante y un zafiro y un rubí es un átomo de azufre y un átomo de, creo que era tungsteno o molibdeno. Bueno, el diamante normalmente es puro carbón, ¿sale? Y por eso tiene esa apariencia completamente transparente, es muy duro y se ve bonito. Pero si a ese en el proceso de creación de diamantes se le fue un átomo de azufre, con eso basta para que empiece a tener una coloración rojiza, ¿sale? Aunque en su mayoría es puro carbón, creo que es un átomo de azufre por cada 10.000 o 10 millones de átomos de carbón, pero con esa relación hace que la coloración de ahora del diamante cambie a rojo y en las esmeraldas cambia a verde, pero es un átomo por cada una cantidad enorme de átomos de carbón y eso hace ese cambio de coloración. Y aquí es como la importancia de la composición química, como la variación de aunque sea de un átomo, hace un cambio enorme en toda la estructura. ¿Sale? Y bueno, ya que tenemos estas, digamos, 3 puntos que son la base de la pirámide, que son muy importantes, técnicamente son los más cruciales, hay otro punto que, bueno, rige a nuestra sociedad, que es el dinero. ¿Sale? Siempre se debe buscar la mejor alternativa bajo el mejor precio. Va a ser muy raro que los proyectos que se desarrollan en términos de materiales tengan, digamos, un presupuesto sin límite. Es muy raro. Siempre se va a hacer algo bajo cierto presupuesto, un tope de dinero. Bajo esta premisa, tienes que buscar la mejor calidad-precio, es decir, el costo-beneficio. Un ejemplo de aquí. Las instalaciones eléctricas, ¿qué metal contienen para que se pueda llevar a cabo la conducción? Cobre. Ok, ahora, de su clase de electro, me imagino que vieron cuáles son los mejores materiales conductores. ¿Cuáles son? Bueno, elementos. ¿La plata? Entre plata y oro, ahí se los dos. Oro. Ujú. ¿Qué pasa con la plata y con el oro si yo lo pongo en una casa para conducir meramente electricidad? ¿Es viable? Pues es No, muy caro el aumenta demasiado material. su costo. Exacto, y al final de cuentas va a servir para lo mismo, para prender la tele, para prender un foco, o sea, no va a ser gran diferencia usar oro y plata que usar cobre. Ahí ya viene un proceso, que esto ya es más también un proceso de, digamos, mmm, como de criterio de la persona que está haciendo el proyecto, ¿sale?
Porque para elegir los materiales se llama, bueno, el proceso se llama selección de materiales. Esto no es más que una metodología de pasos para decir, bueno, tú quieres que haga tal cosa, contesto unas ciertas cantidades de preguntas y llego a que tal elemento es el mejor. Pero muchos tienen el error de buscar el elemento con la mejor desempeño. Es decir, en este caso, si hiciéramos el ejercicio, vamos a buscar un elemento conductor para hacer una instalación eléctrica. Si nosotros partimos de que tengo que buscar el mejor elemento conductor, vamos a llegar al resultado que es el oro o la plata. Pero pues el problema es de que no hay ni mucho oro ni mucha plata, y si lo utilizamos la casa va a valer más por la instalación eléctrica que por como tal la casa y el terreno. Tienes que buscar siempre la mejor alternativa, es decir, el material que cumpla con los requisitos mínimos, pero sin embargo que tenga el menor costo, ¿sale? Deben tener siempre esa premisa. Buscar el material que pueda cumplir con los requisitos mínimos, pero que sea el más barato. Si tienes el suficiente dinero, puedes darte el lujo de buscar algo un poco más caro, pero que no sea exorbitante. Es a lo que voy. Tienen que buscar soluciones adecuadas al presupuesto y también que sean accesibles, ¿vale? No tiene caso hacer una aleación súper cara, sino más que un 1%, 3% de la población mundial va a poderlo utilizar. Es a lo que voy. Tienen que buscar la mejor relación del costo-beneficio. ¿Se entendió con este ejemplo de la instalación eléctrica? Sí. Sí, profe. Perfecto. Se nos va a acabar el tiempo. Voy a finalizar la sesión y vuelvan a conectarse, por favor. Ok, continuamos. Ya que vimos eso del costo-beneficio y de la síntesis, composición y microestructura, también debemos tener en cuenta algo. Obviamente, en el mundo existe una gran cantidad de materiales, ¿sale? Tan solo yo creo que si voltean un poco su mirada hacia arriba, podrán ver como unos 50 materiales diferentes, con utilidad diferente. Es decir, la pared de donde se encuentren, donde están sentados ustedes, donde están reposando su laptop, la misma laptop tiene componentes de diferentes materiales. Esta combinación hace sinergia para, bueno, llegar a una aplicación final. Pero al final, nosotros debemos ser capaces de poderlos distinguir y de poderlos clasificar. Esto con el fin, pues bueno, de poder manejar mejor la información y obviamente encontrar de una manera más fácil y ordenada cierto material. Entonces, para esto, digamos que se clasificaron en grupos primero, dependiendo de sus características físicas y químicas. ¿Qué es esto? Bien, la clasificación de materiales primero por grupos son de 5. O sea, es el grupo de metales, el grupo de cerámicos, el grupo de polímeros. Hay en algunas literaturas te dicen que sí, en otras te dicen que no, pero yo la puse. Está el grupo de los materiales semiconductores. Y ya por último, tenemos el grupo de materiales compuestos, ¿sale? Cada uno de estos grupos tienen características de los elementos que lo componen muy similares. No son las mismas, pero tienen características similares que permite agruparlos en ciertos segmentos, ¿sale? Los primeros, los metales y las aleaciones.
Son todos los materiales del bloque D, de la tabla periódica, lo que está en medio es el recuadrote, y tienen características, digamos, muy parecidas. ¿Cuáles son estas características? Pues bien, son buenos conductores tanto del calor y de la electricidad. La resistencia mecánica que estos tienen es muy alta. ¿A qué me refiero con resistencia mecánica? Pues bien, cuando tú dices que un material es resistente mecánicamente, es de que si tú le quieres golpear, lo quieres doblar, quieres, no sé, someterlo a ciertas fuerzas externas, es resistente, no se va a deformar tan fácil, ¿sale? A eso se refiere la resistencia mecánica alta. También los materiales son rígidos. Esto permite justamente hacer todas las estructuras que, vaya, creo que todo mundo podemos identificar hoy en día, cómo hacer estos tipos de tuberías, conexiones de las mismas tuberías, accesorios para automóviles. Esta rigidez permite poderlos moldear, pero que la pieza resultante final siga teniendo la misma integridad, que no se doble, pues. La ductilidad es también una propiedad muy importante que le ha permitido al grupo de los materiales ser utilizado, pues bueno, en todas estas aplicaciones, hacer tubos, hacer alambres, hacer hilos, es por esta propiedad, la ductilidad. Y también algo bien importante es que los metales tienen una resistencia bastante buena al choque térmico. ¿Qué es esto? Pues bien, si tú lo sometes al frío y de repente se calienta muy rápido, no se va a romper, no se va a estrellar. Caso contrario pasa con los objetos cerámicos. Sobre todo un ejemplo muy claro es cuando tú tienes un vaso con agua, se la pones caliente, la tiras y le pones agua fría, muy probablemente se cuartea o se rompe. Esto es porque el material no fue capaz de poderse adaptar a este cambio de temperatura. Todo eso también se debe a la microestructura, ¿sale? Nosotros debemos tener en cuenta algo. Cualquier estímulo externo que nosotros administremos a un material al que ustedes imaginen y quieran, se va a transformar en energía. Adentro de ese material va a ser energía, ¿sale? Esta energía se va a empezar a disipar porque los átomos, recordando un poco, no están estáticos, estos siempre están vibrando, ¿vale? Entonces, si yo le pego a un metal o a la pared, obviamente no voy a percatarme de esa variación de temperatura, sin embargo, sí existe. ¿Por qué? Porque al momento que yo le pego, estoy transfiriendo cierta cantidad de energía. Esta energía la agarran los átomos y la empiezan a disipar mediante vibración, es decir, por eso las cosas se calientan, están disipando esta energía extra. Ejemplo de los metales. Me imagino que la gran mayoría de aquí ha tratado de romper un alambre con las manos. ¿Sí lo han hecho o no? Sí, ¿Qué le pasa a la parte que se empieza a doblar? Si la tocan, esta está igual a la misma temperatura o ya se percibe más caliente. Se calienta calienta. más. Ok, eso es la manifestación de los átomos de que están como locos tratando de disipar esa energía, ¿sale? Y mientras más rápido ustedes le den, más se calienta. ¿Esto qué quiere decir? Que están administrando más energía de la que la pieza es capaz de disipar. Y si ustedes siguen, el material termina por romperse, ¿cierto? Esto es, digamos, porque, digamos que es la salida de seguridad de los materiales. Si no son capaces de disipar esa energía, prefieren romperse, porque al momento de romperse, digamos que liberan así de sopetón toda la energía extra, manteniendo al demás sistema estable. Digamos que es un botón de emergencia que tiene todos los materiales para seguir manteniendo la estabilidad en todo el sistema. Es decir, prefieren romperse en la parte donde se está acumulando la energía y ya no son capaces de poderla disipar a través de toda la estructura. Es como preferible vamos a rompernos antes de que todo esto se termine colapsando.
y al momento que tú lo rompes, liberas toda esa energía extra y ahora tienes dos sistemas independientes, pero con las mismas cualidades. No siempre es malo hacer esto cuando se corta y todos los procesos que involucran sacar nuevas partes a través de una misma, puede ser beneficioso. O si no quieres que se rompa y se rompe, pues sí, ahí sí no están bien. Pero bueno, seguimos con los cerámicos y con los vidrios. Estos materiales tradicionalmente, porque ya ahora ya existen cerámicos y vidrios inteligentes, pero tradicionalmente tienen una conducción térmica baja. También tienen una gran dureza, pero esta dureza hace que pues también sean muy frágiles. ¿Sale? Es decir, con un golpe se pueden romper o cuartear. Y la resistencia química que estos materiales ofrecen también es muy buena. ¿Por qué es muy buena? Tan solo un ejemplo en los laboratorios. No se ocupa mucho plástico, se ocupa más vidrio, más cristalería, porque ya sea ácidos o bases, el vidrio es capaz de aguantarlo bien. Quizá hay algunas sustancias que puedan comerse el vidrio muy rápido, un ejemplo, el ácido fluorhídrico o el hidróxido de sodio. Sin embargo, el vidrio es capaz de poderlo soportar. Si ya lo dejas mucho tiempo, sí lo disuelve, pero de momento lo resiste sin ningún problema. O sea, es muy resistente químicamente para que no se rompa. Eso sí, no le cambies la temperatura porque se rompe, pero en términos de resistencia de pH es muy bueno, ¿vale? Y la única diferencia que existe entre un material cerámico y un material clasificado como vidrio es la estructura cristalina, ¿sale? El cerámico sí tiene una estructura cristalina, entiéndase por estructura cristalina en un ordenamiento de los átomos periódico, ¿sale? Es decir, vamos a tener, como en el ejemplo que les puse, muchos cubitos en toda la estructura y siempre vamos a tener esa estructura de cubitos. En el vidrio no vamos a tener esa estructura de cubitos, va a ser un acomodadero aleatorio de todos los átomos, pero que permite que el vidrio sea sólido, pero no va a tener ninguna unidad de repetición, va a estar aleatorio, es decir, va a estar amorfo. Es la única diferencia que existe entre cerámicos y vidrios. Pueden tener la misma composición, pero en su estructura cristalina, uno sí es ordenado, el otro no, y es lo que hace que tengan propiedades completamente diferentes. Ahora pasamos a los materiales poliméricos. Bueno, este grupo de materiales es muy extenso, tiene muchas clasificaciones, muchos usos, pero también tiene una gran contraparte. La estructura de un polímero es muy resistente. Es bueno para sus aplicaciones, sin embargo, el mal manejo de los residuos de los polímeros es, pues bueno, una consecuencia de contaminación que estamos viendo pues ya hoy en día. Y entonces ese es el problema que tienen los polímeros. Tienen una estructura muy estable. Para aplicaciones es muy bueno porque pues sabemos que va a resistir, no se va a romper. Sin embargo, al momento de desecharlo, viene el problema porque generan contaminación. Pero también, tradicionalmente las propiedades de los polímeros es que tienen una resistencia eléctrica alta, también tienen una resistencia térmica bastante alta, es por eso que se ocupa para pues crear ropa térmica. La resistencia a la corrosión es alta. ¿Qué quiere decir esto? Si le pones un ácido, muy difícilmente se va a disolver. O sí se va a disolver, pero le va a costar mucho tiempo. Esto es una consecuencia de su estructura, de su estructura química. ¿Sale? Lo que hace que, bueno, los polímeros sean como aún el material, digamos, consentido por muchas personas, es su capacidad de ser moldeables. ¿Qué es esto? Pues bien, la capacidad que tiene el material para deformarse y adoptar nuevas formas. Es por esto que podemos ver juguetes de plástico con unas formas muy detalladas y bastante difíciles en comparación de obtener con un cerámico o con un metal mismo. El polímero es muy versátil, se puede moldear prácticamente
en cualquier figura o forma que tú te imagines, en polímero la puedes hacer. De ahí su importancia y su gran uso. Y bueno, también posee ductilidad. ¿Sale? Aquí en semiconductores, según yo, tienen una materia de esto, o estoy equivocado. Que yo sepa, no. Bueno, entonces con ustedes sí los veré un poquito más a fondo. Pero ahorita en resumen, los semiconductores, la gran mayoría son materiales cerámicos, ¿sale? Solamente con una pequeña distinción. Estos materiales, bajo ciertos parámetros o circunstancias, son capaces de poder conducir electricidad. Pero si tú le mueves su estado, es decir, las condiciones que lo rodean, se vuelven aislantes. Y esta propiedad de dualidad de ser conductor y a veces ser aislante ha sido, digamos que el pilar de toda la electrónica y microelectrónica que tenemos hoy en día. Les digo, este es un pequeño resumen, pero prácticamente es esto, un material cerámico con ciertas características estructurales que le permiten tener este efecto de ser conductor, pero a la misma vez también ser aislante. Y bueno, eso es un semiconductor a grandes rasgos. Y ya por último, para dejarla hasta aquí, tenemos los materiales compuestos o compósitos. ¿Qué es esto? Pues bien, vamos a combinar el grupo de materiales que hemos visto anteriormente. Es decir, vamos a combinar metal con polímero o metal con cerámico o cualquier permutación que pueda salir de estos tres, se van a combinar. ¿Esto con qué fin? Deben tener algo bien en cuenta. La combinación en los materiales compuestos es meramente interacciones físicas, ¿sale? No puede haber reacciones químicas, solo es interacción física. Y esto se hace para potenciar algunas propiedades de los materiales. De acuerdo a la configuración que tú elijas, le vas a dar diferentes aplicaciones. Aquí ven que tenemos como un cubo con muchos puntitos, como si fuera un pan relleno de pasas. Tenemos otro cubo con como tubitos, pero están bien ordenados. Y tenemos algo parecido como un tipo sándwich, que dice hasta material A y material B. Les doy un ejemplo de cada uno para poder terminar la sesión de hoy. El primero, la que parece que tiene como relleno un pan con pasas. Esto es el cubo, o sea, el material que compone todo el cubo se va a llamar matriz, ¿sale? Es decir, el material de mayor composición. Y los puntitos son partículas, y estas partículas van a ayudar principalmente a darle más fortaleza o resistencia mecánica pues a la matriz. Un ejemplo de esto es el cemento con grava. ¿Sale? Lo que le ponen a los techos, a las casas. Si ustedes hacen una mezcla de cemento normal, simple, y hacen otra de ese mismo cemento, pero le agregan grava, o bien piedras, como ustedes quieran, piedras, lo dejan secar y al momento que, si tienen la instrumentación para medir la resistencia mecánica, se van a dar cuenta que el cemento que tiene piedras es más resistente que el cemento que está así, sin nada. Esto es porque las piedras que tú le metes al cemento ayudan a que éste absorba más y más energía. Digamos que funcionan como partículas disipadoras de esta energía extra. ¿Sale? Ahora, el otro ejemplo, en los supermercados han visto que les ponen, hay como cinta como Durex y tienen hilitos blancos en medio. ¿Sí lo han visto? Sí, profe. Ok. Si ustedes tratan de romper este Durex con hilos, ¿se rompe fácil? ¿O No. cuesta? Bien, esto es porque estás aumentando a través de
2, 3 hilos que le ponen extra, aumentan muchísimo la resistencia de este material a que se rompa. Si ustedes agarran un Durex simple y lo tratan de romper, se rompe con relativa facilidad. Pero si ahora agarran esa cinta que tiene esos hilitos atravesados, ya les va a costar mucho trabajo poderlo romper. Esto es porque juntaron fibras con el material matriz, que en este caso es la cinta Durex, y eso hace que tenga mayor resistencia a que se rompa. Y por último, el cartón. Las cajas de cartón corrugados, si notan, es como que una hojita de cartón delgada, está ese panelito de cartón que está arrugado y otra, ¿cómo se llama? Otra hojita de cartón. Si tú los juntas, que es como están en las cajas, tienen cierto grado de resistencia. Están muy bien estructuradas y aguantan bastante. Pero si tú separas los elementos de este papel, cartón corrugado, vas a notar que los rompes súper fácil, ¿sale? También, cuando tenemos estructuras tipo sándwich, es justamente para esto, para darle mayor calidad estructural a las cosas. El mejor ejemplo que les puedo dar ahorita y que se me ocurre es las cajas de cartón, que tienen esa lámina delgada de cartón, después como las onditas, ese papel que está como ondulado dentro, y luego otra hoja de cartón. Juntos tienen mucha resistencia, pero si tú usas los materiales por separado, son completamente débiles, ¿sale? De ahí la importancia de estos materiales compuestos. Pueden ser materiales que usados, digamos que de manera aislada, tienen propiedades súper pobres, pero si tú los juntas, hacen un cambio enorme y su comportamiento mecánico es muy diferente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Es como la hoja de un cuchillo? ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, cuando se forja un cuchillo, se usan, hay unas veces que se hacen dos capas, o bueno, con dos tipos de aceros diferentes. El acero más duro, pues va en el filo, pero porque es más fácil de afilar, pero es muy quebradizo. Y ese se envuelve con uno menos duro, pero más resistente a los golpes. Sí, sí, sí. Así como tú lo mencionas, también es un ejemplo de, ¿cómo se llama? De utilidad de materiales compuestos, como lo mencionas, Isaac, estás bien. Es un ejemplo también. ¿Sale? Entonces, ¿vamos bien? ¿Hasta aquí todo bien? ¿No hay muchas dudas? No, profe. No, profe. Entonces, perfecto. Podemos acabar la sesión de hoy y veo el día de mañana. ¿Sale? Que tengan buen día. Gracias, Igualmente, profe. hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Gracias, profe.